con esa representación que hacemos de la lengua hablada. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un sistema de escritura que se llama, pues, la lengua española, ¿cierto? Que tiene unas reglas y tiene unas normas. Existen otras lenguas que no tienen, pues, esa parte escrita y son solamente orales, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de dialectos. Un ejemplo, pues, son nuestros dialectos indígenas, que pues hablan nuestros pueblos indígenas, pero no tienen escritura. ¿Listo? Entonces puede existir una lengua que tenga todo su sistema oral, ¿cierto? Que se desarrolle en la oralidad, pero que no tenga sistema de escritura. De hecho, el sistema de escritura es mucho más reciente que el sistema de habla. ¿Listo? Nosotros, los seres humanos, aprendimos a hablar primero y hablamos durante muchos años sin escribir. Entonces, la escritura es un código, una serie de convenciones que nos permiten comunicarnos. ¿Listo? Convenciones que nos permiten comunicarnos. Como son convenciones, tenemos que aprender cuáles son esas convenciones, como cuando teníamos en el colegio que veíamos mapas y entonces había unas convenciones para identificar ciertos rasgos o ciertas características dentro de esos mapas. Así tal cual es el código, entonces tenemos que aprender ciertas normas, ciertas convenciones que nos permiten comunicarnos. ¿Listo? El desconocimiento de ellas, ¿qué genera? Pues que no podamos comunicarnos de manera eficaz y acertada. Entonces se dan los malos entendidos. Al igual que las reglas gramaticales, las reglas ortográficas son clave para una comunicación escrita fluida y sin ambigüedades. ¿Listo? Entonces, pensemos en esta palabra ambigüedad. En el nivel anterior vimos que se nos genera ambigüedad cuando no sabemos marcar, por ejemplo, la coma como es. En este caso, nos pasa con las tildes. Entre las reglas más importantes se encuentran las que se refieren a la clasificación de las palabras según su acento y la correspondiente marcación de las tildes. Así como las comas, a veces tendemos cierto temor o confusiones al respecto de cómo y cuándo marcamos las tildes. Y fíjense que ahí aparecen unos señores cómo y cuándo que van tildados. Y recordemos los de nuestro primer nivel, que dijimos cuando tienen función interrogativa indirecta, le marcamos la tilde, ¿no? Esa es una, digamos, de las reglas. Esta incomprensión genera malos entendidos en la comunicación, ¿cierto? Entonces, si yo le quitara ahí las tildes, pues estoy diciendo cosas diferentes. Es importante saber cuándo se marca la tilde y por qué. Veamos algunos ejemplos de oraciones que dan informaciones diferentes solo por la presencia de la tilde. Entonces, en este primer caso, tenemos el vino de Chile y el vino de Chile. ¿Qué función tienen las palabras que están subrayadas en naranja? Cuéntenme. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Están ahí? Hola, hola. ¿Están ahí? Hola, doctora. Hola, profe. Buenos días. Sí, ¿recuerdan en naranja las palabras que están en naranja? ¿Qué función están cumpliendo en cada una de esas dos oraciones? ¿No? ¿No recuerdan? Bueno, entonces vamos a ayudar a dar una ¿Pronombre, pista. profesora? Buenos días. Sí, entonces, ¿quién es pronombre? ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? El, 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 el primero. ¿El El primero? segundo es el sujeto, porque es el vino, se refiere a Ajá, una persona.
Exacto. ¿Y cuando hablamos de pronombres? Cuando los pronombres reemplazan al nombre. Entonces, el Ok, listo. pronombre es el segundo, ¿cierto? El segundo. El Pronombre vino de personal. Jerez. Ajá. Entonces, desde ahí tenemos una pista. Cuando tenemos pronombre, lleva tilde. El vino de Jerez. Mientras que la otra, en la primera oración, la palabra él, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué función cumple? El vino de Chile. ¿Qué Está función cumple? dándole un calificativo a el vino que es de Chile. Sí, pero entonces ahí la palabra él no es calificativo, sino determinante, es un artículo, ¿cierto? Es el artículo que me acompaña al sustantivo vino. Entonces, fíjense cómo en la primera, vino es un sustantivo, mientras que en la segunda, vino es un verbo, ¿sí? Y entonces, una marquita chiquitita que se llama tilde, me cambió el significado completo de todo lo que está ahí escrito. En la primera apenas tenemos un sustantivo, el vino de Chile, ¿cierto? No tenemos oración, apenas está el sustantivo con su condición, ¿cierto? El vino de Chile, el vino que es de Chile. No sabemos qué pasa con eso ni tenemos información. Mientras que en la segunda tenemos un verbo conjugado, el vino de Chile, ¿cierto? Entonces vino es el verbo venir, él es el pronombre personal de la tercera persona en singular, él, ¿cierto? Que puede ser un José, Juan, Pedro, Oscar, Omar. El pronombre que reemplaza ese nombre. ¿Listo? Miremos la segunda. Me pregunto si vienes o me preguntó si vienes. Entonces, de nuevo, dos oraciones completamente diferentes por efectos de una marquita que se llama tilde. En la primera, sí, Ya, me en la fue. primera, ajá, en la primera el sujeto de la oración, ¿quién es? Profe, se me fue la pantalla, no veo nada. Se le fue la pantalla, ¿qué será? Yo la veo acá. El A sujeto todos se es les yo. fue. El sujeto es yo. El sujeto es un yo, exactamente. Yo me pregunto si vienes. En cambio, en la segunda, ¿quién es el sujeto? Él. Ajá, un alguien. Puede ser un él, puede ser una ella, ¿cierto? Un alguien que me preguntó si vienes. ¿Listo? Dos informaciones completamente diferentes por efecto de la coma. En la primera, además, es un tiempo presente. Me pregunto si vienes. En la segunda, estamos hablando de una acción que sucedió en el pasado. Me preguntó si vienes. Entonces, ahí hay otra pista. Cuando tenemos verbos en pasado, pues a veces se tildan. Vamos mirando. Practicó todos los días. Practico todos los días. Entonces, en la primera, ¿sí? Ella practicó todos los días, Ajá, yo practico todos los días. muy bien. Cambia el sujeto de la oración. Dos cosas completamente diferentes, dos informaciones diferentes por efecto de la coma. Me dijo que continuara mañana. Me dijo que continuará mañana. Y entonces ayer yo les decía, como cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y qué pasó con Catalina que estaba haciendo el informe? No, pues me dijo que continuara mañana. Esa es una información muy distinta a me dijo que continuará mañana, ¿cierto? En la primera es como que me dijo, no, termínelo usted. En la segunda, en cambio, me dijo, no, lo va a terminar, pero lo va a terminar mañana.
¿Listo? Muy importante que lo tengamos en cuenta. También los verbos cuando están en futuro, muchas veces se tildan. Mírenlos ahí. Continuará. Esa es solo una pistica. Vamos a ver de qué se trata esto de la tilde. Como puedes ver, en español tenemos muchas palabras que tienen las mismas letras, se escriben igualito, pero que cambian de significado, expresan acciones en tiempos distintos, indican si estamos preguntando, exclamando o indicando, de acuerdo si les marcamos tilde o no. Para identificar cuál es cuál, lo primero que tenemos que hacer es saber que todas las palabras tienen acento. Todas las palabras tienen acento. Esta es la primera lección de la sesión de hoy que nos vamos a llevar. Todas las palabras tienen acento, aunque no todas tienen tilde. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso del acento? El acento corresponde a la fuerza que se hace en una de las sílabas que conforman una palabra. Para comprender mejor esto, fijemos nuestra atención en las sílabas y en cómo se da la separación silábica en español. Entonces, de nuevo, el acento es esa fuerza mayor que hacemos en una de las sílabas de las palabras. Entonces, es clave saber cómo se separan esas sílabas dentro de las palabras. Antes, es importante que repasemos las vocales y sus características. Para efectos prácticos vamos a convenir en que las vocales en español se dividen en cerradas y abiertas. ¿Listo? Cerradas y abiertas. Las cerradas son llamadas también débiles o dependientes. Grabémonos esto. Débiles o dependientes. Mientras que las abiertas son llamadas también fuertes o independientes. Entonces revisemos de nuevo. Vocales en español, cerradas, débiles o dependientes, la I y la U. Abiertas, fuertes o independientes, la A, la E y la O. Bueno, ¿y cómo sabemos eso? Esta clasificación está relacionada con su acústica o con la fonética. Recuerden que al principio de la sesión dijimos, es importante para la ortografía tener en cuenta que la escritura es la representación gráfica del habla, ¿cierto? Por lo tanto, los sonidos, los ritmos, la musicalización que hacemos cuando hablamos nos dice y nos marca, pues, cómo es esa palabra. Por eso es importante saber esto de las vocales abiertas y cerradas. Así, mientras las primeras, es decir, las cerradas, producen sonidos débiles, no abrimos la boca cuando las decimos y nuestra lengua está cerca a nuestro paladar. Con las segundas, es decir, las abiertas, abrimos más nuestra boca, producimos sonidos más fuertes y la lengua está más alejada del paladar. Entonces vamos a hacer el ejercicio para experimentarlo y así se nos va a quedar mejor grabada la información. Entonces ustedes ahí en sus casas digan la I y la U y dense cuenta de cómo están sus bocas cuando dicen la I y la U. Están un poquitito cerradas, ¿verdad? I, U. I, U. Y su lengua está más cerquita del paladar. I, U. I, U. Recuerden, débiles o dependientes, son cerraditas, porque el sonido que producen pues es más débil. Mientras que si dicen A, E, O, abrimos mucho más la boca. Experimenten ustedes, pronúncienlas. A, E, O, abrimos nuestra boca, el sonido sale mucho más fuerte, nuestra lengua está más separada del paladar. Como el sonido es más fuerte, eso les da a ellas una cualidad de independencia. ¿Listo? Vamos a ver independencia para qué. Saber esto sobre las vocales es clave, ya que tienen una incidencia importante en la conformación de las sílabas.
y por consiguiente en la ortografía de las palabras. Recordemos que dijimos, acento tienen todas las palabras, aunque no todas tengan tilde. Hay que averiguar en dónde tienen ese acento. Para saber en dónde está, pensamos en que las palabras se dividen por sílabas. Y para pensar en la división silábica, tenemos que pensar en las vocales. Las sílabas corresponden a cada golpe de voz que pronunciamos cuando hablamos. ¿Listo? Estas, de acuerdo con la lingüística, tienen a su vez una estructura particular. Cada sílaba está formada por un grupo de sonidos consonánticos combinados con vocales. Entonces nosotros no tenemos sílabas con consonantes solitas, nosotros en nuestro español, ¿cierto? Siempre va consonante vocal. Consonantes solas no forman sílabas. De esta manera podemos tener distintas composiciones de sílabas, una consonante y una vocal. La más común de las combinaciones, ¿cierto? Entonces eso hace que esta palabra tenga 4 sílabas. Pedacito. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. ¿Listo? Y ahí yo voy viendo pedacito. ¿Dónde hago la fuerza cuando digo pedacito? En sí, Cuéntenme. sí, sí. Muy bien. En sí. Listo. Esa se llama la penúltima sílaba. Vamos a ir viendo. 2 consonantes y una vocal o 2 vocales y una consonante. Entonces, ciudad. Tenemos 2 vocales y una consonante en la primera sílaba. Dad, 2 consonantes y una vocal en la última. Una vocal, en este caso una abierta o fuerte, pues es la única que tiene esa propiedad de constituir una sílaba ella solita. Provee. ¿Listo? Provee. Entonces, recordemos, como las vocales abiertas son fuertes, eso les da la cualidad de independencia, entonces cuando se encuentran con otra que es igual a ellas fuerte, pues se abren en 2 sílabas. ¿Listo? Provee. Las consonantes solas no forman sílabas, recordemos, no lo olvidemos. Entonces, la clasificación de las palabras a partir de allí. ¿Cómo se da? Tenemos las sílabas se clasifican de acuerdo con su tonalidad. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, estamos hablando de la acústica, la fonética, el sonido, cómo se pronuncian las palabras. Al formar parte de las palabras, como mencionamos anteriormente, en cada una de estas hay una sílaba que sobresale y su sonido resulta más intenso que el de sus compañeras. De esta manera tenemos sílabas tónicas. ¿Listo? Tónicas. Se llaman tónicas aquellas sobre las cuales recae el acento, la fuerza, la mayor intensidad en la pronunciación. ¿Listo? Es clave cuando estamos aprendiendo o recordando estas normas ortográficas pronunciar las palabras, porque eso nos ayuda cuando las escuchamos y cuando las pronunciamos, las sentimos en nuestro cuerpo, sabemos en dónde estamos haciendo fuerza. ¿Listo? Recordemos que todas las palabras tienen acento, aunque no todas tengan tilde. En cada palabra solo hay una sílaba tónica. Veamos en las siguientes palabras cuáles corresponden a las sílabas tónicas. Ustedes las pueden leer en voz alta para que se den cuenta del efecto. ¿Listo? Entonces yo las voy a leer, ustedes también léanlas en voz alta para que se den cuenta y sientan qué es lo que pasa cuando pasan por esas sílabas que están en verdecito dentro de estas palabras. ¿Listo? Camello, tráfico, primavera, jugada, árbol. ¿Listo?
hacemos una fuercita más, ¿cierto? Como que el estómago se aprieta un poquitito cuando pronunciamos esas sílabas verdecitas. Ahí, en ese momento que se nos aprieta un poquito el estómago, que hacemos esa fuerza y esa intensidad mayor, es cuando tenemos el acento en las palabras. Fíjense que todas las que están escritas aquí tienen una sílaba tónica, una sílaba en donde está el acento, pero no todas tienen tilde. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la lección que nos llevamos del día de hoy, la primerísima, es que todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. ¿Listo? El acento es el que me va a indicar qué tipo de palabra es y si le marco o no le marco la tilde. Por eso es muy importante comprender que todas tienen acento. Tenemos también, por supuesto, las otras, las que no tienen el acento ni la fuerza, que se llaman sílabas átonas, aquellas sobre las cuales, por el contrario, no recae el acento, la fuerza, la mayor intensidad en la pronunciación. Así como tenemos una sola sílaba tónica en cada palabra, puede haber una o varias sílabas átonas, ¿cierto? Dependiendo de cuántas sílabas componen la palabra. Por ejemplo, en nuestras palabras anteriores, todas las sílabas que están en color negrito son las sílabas átonas. Entonces recordemos, dependiendo de la cantidad de sílabas que aparecen allí, pues vamos a saber cuáles son átonas y cuál es la tónica. ¿Listo? Siempre pensando en la forma como las pronunciamos, como las decimos y en donde hacemos mayor fuerza. Importante, en el caso de los monosílabos, por supuesto, solo tenemos una sílaba tónica. Ruin, fin, guión, ves, luz, pan, con, sed, etc. ¿Listo? Una sola sílaba tónica, pues porque son monosílabos. Vamos a ver entonces la clasificación de las palabras según su acento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una vez hemos reconocido las sílabas tónicas, la posición de estas nos dice qué clase de palabra tenemos, de acuerdo con el acento, ¿no? Y según las reglas ortográficas también podremos saber si llevan o no llevan tilde. ¿Listo? Entonces, de nuevo, en un principio vimos todas las palabras tienen acento, pero tienen el acento en una sílaba determinada, que se llama la sílaba tónica, que puede ubicarse en distintos lugares de la palabra. Recordemos con un ejemplo estas posiciones o ubicaciones de las sílabas en una palabra. Entonces empezamos siempre de derecha a izquierda, ¿sí? Las contamos de derecha a izquierda. Así tenemos última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. ¿Listo? Hasta ahí llegamos. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Esas son las importantes. Si ya tiene más de derecha a izquierda, pues digamos que no es relevante para nosotros para comprender si tienen o no tienen tilde. ¿Listo? De acuerdo con lo anterior, ahora veamos cómo se clasifican las palabras según donde esté ubicado su acento. ¿Listo? Quiere decir que yo tengo clasificación de las palabras según si tiene el acento en la última, la penúltima, la antepenúltima o la trasantepenúltima sílaba. Palabras agudas. Son aquellas que tienen el acento en la última sílaba. ¿Listo? Recordemos, última sílaba, agudas. Acento en la última sílaba. Ojo, no tilde, acento en la última sílaba. ¿Por qué? Porque únicamente llevan tilde cuando terminan en vocal N o S. ¿Listo? Entonces, palabras agudas tienen el acento. La sílaba tónica está al final, la última. ¿Listo? Llevan tilde cuando terminan en vocal N o S. De lo contrario,
no llevan, como estas que tenemos aquí. Reloj, calidad, pared, lugar, actividad, vanidad, ciudad. ¿Listo? Y yo estoy siendo acá un poquito exagerada porque no pronunciamos así, pero es para que veamos que ahí es donde marcamos la fuerza. ¿Sí? Lo que yo les decía, muy importante para que se nos quede grabado, digamos, en la mente, pronunciarlas. ¿Listo? Pronunciarlas. Para saber en dónde está esa sílaba tónica. Entonces, ojo, estas palabras son agudas, aunque no tengan tilde. ¿Por qué? Porque es el acento el que me dice en qué clasificación están las palabras. ¿Listo? Entonces, de nuevo, agudas, acento en la última sílaba, llevan tilde cuando terminan en vocal N o S. También podemos tener los verbos en infinitivo sin conjugar dentro de esta clasificación. Tratar, bailar, cantar, soñar, leer, coser, grabar, trabajar, escribir, recibir, jubilar, responder, reclamar, decir, tener, pasear. ¿Listo? Y fíjense aquí en esta última que tenemos estas dos señoras vocales que son independientes y lo que hace es que abren aquí, se abren en dos sílabas. ¿Listo? Pasear. No es pasear, es pasear. ¿Listo? Entonces, de nuevo, estas también son palabras agudas, aunque no tengan tilde. ¿Por qué? Porque no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. En cambio, estos ejemplos de palabras agudas con tilde, fíjense, terminadas en N, S o vocal. Visión, corazón, inglés, migración, comunicación, bebé. También la mayoría de los verbos conjugados en pasado y futuro simple. Miremos, verá, recogerá, pasó, logré, estudió, informé, escribirá, transformará, sobreviviré. Entonces aquí muy importante porque empiezan a aparecernos palabras que tienen otra que se escribe como ellas y necesitamos la marquita para saber cuál es cuál. Por ejemplo, no es lo mismo vera que verá, ¿cierto? No es lo mismo paso que pasó. No es lo mismo logre que logré, estudio que estudió o informe que informé. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Saber si son agudas, es decir, si tienen el acento en la última sílaba, si terminan en vocal N o S y ahí les marcamos tilde. De lo contrario, no se marca. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿No? ¿Se fueron? No, sí vamos. Súper. Listo. Listo. Entonces, ahora vamos a ver de nuevo de derecha a izquierda quiénes siguen. Entonces, ya vimos las que llevan acento en la última. Ahora miremos estas señoras que se llaman palabras graves, que son las que tienen el acento en la penúltima sílaba. Contrario a las palabras agudas, las palabras graves no llevan tildes y terminan en una vocal, en la letra N o en la letra S. La mayoría de las palabras en español pertenecen a esta categoría y no llevan tilde. ¿Listo? Entonces, de nuevo. Teníamos a las palabras que tenían el acento en la última sílaba. Dijimos, bueno, esas se llaman agudas. ¿Cuándo les marcamos tilde a las agudas? Cuando terminan en vocal N o S. Echamos para atrás un poquitito y decimos, bueno, ¿y qué pasa con las que llevan en la penúltima? Ah, bueno,
las que llevan el acento en la penúltima sílaba se llaman graves. Y al contrario de las agudas, si terminan en vocal N o S, no llevan tilde. ¿Listo? Son a la inversa, no llevan tilde. Ejemplos de palabras graves sin tilde. Mesa, silla, cara. Si quieren, pronúncienlas ustedes también en su casa para que se den cuenta de que sí tienen el acento ahí en el azulito. Cuaderno, esfera, cuarto, cambio, dinero, encuentro, clase, ropa, vestido, zapatos, marca, correo, vaso, joven, margen, origen. Y nos pasa mucho con estas palabras, joven, margen, origen, imagen, que como hacemos fuerza, pues creemos que llevan tilde. De nuevo, no se trata de la fuerza, porque fuerza tienen todas, ¿cierto? ¿Qué es lo que dijimos? Es el acento. Entonces, acento, fuerza, en una sola sílaba tienen todas, pero tilde no tienen. Estas, joven, margen, origen, imagen, examen, todas esas son graves terminadas en N. Por lo tanto, no debemos marcar tilde. Así hagamos muchísima fuerza, no pasa nada. No tiene que ver la fuerza con la tilde, sino la regla, ¿cierto? Entonces, fuerza tienen todas. Tilde no tienen todas. Pocillo, carro. Quiero señalar aquí, para que nos demos cuenta, muy importante, cómo empiezan a jugar aquí las vocales en la separación silábica. Entonces, miren acá. Cuarto es una palabra que tiene aquí una vocal cerrada y una abierta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como la cerrada es débil, no se separa de la abierta, se queda con ella en la misma sílaba. Entonces tenemos esa palabra que tiene dos sílabas, ¿cierto? Cuarto. Cuaderno, por ejemplo, también. Mientras que veamos qué pasa con encuentro, lo mismo. Tenemos una vocal cerrada y una abierta. La cerrada es dependiente, entonces no se puede separar de la abierta, se queda ahí pegadita en la misma sílaba. Y eso me permite saber que encuentro tiene 3 sílabas y que la fuerza está en la penúltima. ¿Listo? Por eso es que aprendimos o repasamos esto de las vocales abiertas y cerradas, porque fíjense que es clave para la separación silábica y por consiguiente para comprender o saber o identificar en cuál de las sílabas se encuentra el acento y si les marcamos o no les marcamos tilde. Recuerda, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal N o S. Las graves al revés. Se tildan cuando no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. ¿Listo? Entonces, muy importante. Quiero que me digan, como ya tenemos aquí los ejemplos de las palabras graves sin tilde, digan denme ejemplos de palabras graves con tilde. Entonces les voy a mostrar acá, vamos a ponerlo así para que ustedes lo tengan ahí como referencia. Me van contando palabras graves con tilde. Cuéntenme. Díctenmelas. Cáscara. Cáscara. ¿Dónde tiene la fuerza cáscara? ¿En la penúltima sílaba? ¿Dónde tiene la fuerza cáscara? Cuéntenme, ¿en qué sílaba? En la antepenúltima.
En la antepenúltima. Entonces no es grave, ¿cierto? No es grave. Esdrújula. Ese es drújula, muy bien. Esa no es grave. Grave con tilde. Ángel. Ángel. Listo, ¿qué más? Árbol. Sí. Tratemos de pensar en palabras que no tengan solo 2 sílabas. Porque no es que porque la tengan en la penúltima quiere decir que solo tengan 2 sílabas. ¿Qué más? Aquí tienen las sin tilde, que son la mayoría. Mesa, silla, cara. ¿Por qué les digo esto de que son la mayoría? Porque a veces uno piensa, uy, no, es que las tildes son súper complicadas y es complicadísimo escribir. Pues miren, resulta que las tildes no se ponen en la mayoría de las palabras, ¿sí? La mayoría de nuestras palabras en español son graves sin tilde. ¿Listo? Por ejemplo, vestidos, zapatos, dinero, cuaderno. Sigamos con las graves con tilde. Cuéntenme. Piensen en las palabras. Palabras que utilizan a diario, por ejemplo. ¿No? ¿Muy difícil? De más de 2 sílabas. ¿Sí? Por ejemplo, les va a poner acá. Carácter. Esta es grave, exacto. Carácter. ¿Qué más? Sudáfrica. Música. Muy bien. Miércoles. Listo, ¿qué pasa con estas? Estas que me estás diciendo acá, cuéntenme ustedes. ¿Qué pasa con estas? ¿En dónde tienen la fuerza? En la antepenúltima. En la antepenúltima, ¿cierto? Entonces Miércoles. no son graves. Sí. No son graves. ¿Listo? No son graves. Son esdrújulas. Listo, no importa. Entonces síganme diciendo palabras que tengan 2 sílabas, está bien. 2 sílabas, pero que sean graves, con tilde. Cuéntenme. Cárcel. En. Cárcel. Ajá. ¿Qué más? Césped. Ah, muy bien. Lápiz. Lápiz. Ajá. Azúcar. Azúcar. Muy bien. Entonces fíjense que esta tiene 3 sílabas. Azúcar. ¿Cuál otra? Síganme diciendo. Túnel. Túnel. Muy bien. ¿Qué más? Débil. Débil. Ajá. ¿Cuál otra? Útil. Útil. Muy bien. Ajá. ¿Cuál otra? Con tilde. Néctar. ¿Ah? Por ejemplo, los nombres. Difícil. Difícil. Muy bien.
ejemplo, un nombre, Edgar. Héctor. Héctor, muy bien. ¿Qué más? Yo sé que pueden, sigan. ¿No más? Oscar. Oscar. ¿Apellidos también? Sí, claro. Rodríguez. Rodríguez. Ajá, muy bien. Por eso Rodríguez lleva tilde. Porque es grave, terminada en letra diferente a vocal N o S, ¿no? Gómez, por ejemplo. Y todos estos. López, Hernández. Hernández, muy bien. Perfecto. Diferente de Hernando, que Hernando sería estas, ¿cierto? Hernando es de estas. De las que son sin tilde. ¿Qué más? Omar. Omar. Ajá, muy bien. Hay Jiménez. otro también, Jiménez, muy bien. Jiménez, ¿no? Que es diferente de Jimena, que no lleva, pero también tiene el acento allí. Lo que pasa es que termina en vocal, ¿cierto? Jiménez, Hernández, Gómez, López, Pérez, Gutiérrez. ¿Sí? Aquí. Aquí tiene la fuerza. ¿Listo? Muy importante eso de la fuerza, porque es lo que me va a decir a mí dónde es que está el acento. ¿Sí? Por eso decimos estas las marcamos en otro colorcito, porque tienen el acento en otro lado. No en la penúltima, como decimos que son las graves. ¿Listo? Móvil, ajá, muy bien. Entonces, árbol, túnel y difícil, John, pues tienen tilde. Móvil. ¿Listo? Muy bien. Valentina. ¿Cuál? Valentina. Valentina, esa es de estas, ¿no? Sin tilde. Valentina. Sin tilde. Muy bien. Amazonas. Más palabras graves. Amazonas. Amazonas. Muy bien. ¿Cuál otra? Cuéntenme. Problema. Muy bien. Zapato. Problema además es grave. Así es. Zapato, por aquí lo teníamos también. Zapatos, mírenlo. Volumen. Ajá, muy bien. Corazones. Muy bien. ¿Listo? Distinto de corazón. Uh-huh. Un día de la semana, martes. Sí, casi todos, ¿no? Lunes, viernes, jueves. El único que no es el miércoles, ¿no? Domingo y sábado también es de por acá.
Y martes, lunes, pesca, viernes, pesca, domingo, piso, inicio, no, piso, piso. Ujú. ¿Quién dice por acá? Fernanda Fernández, exacto, muy bien. Rosa, también Rosa. También Rosa, ¿no? Grave. Fíjense cómo es de fácil encontrarla sin tilde. Para que ustedes se den cuenta, la mayoría de nuestras palabras son así. Graves y sin tilde. En otros idiomas, por ejemplo, en francés, la mayoría de las palabras son agudas, ¿no? Tienen el acento al final. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen por ahí? Piedad, exacto, también. Muy bien. ¿No más con tilde? ¿Difícil? Listo, vamos ahí. Ahora cuéntenme ustedes por acá. Agudas, sin tilde. ¿Cuáles? agudas, sin tilde. Sin Papel. tilde. ¿Cómo? Papel, papel, avestruz, Avestruz. Ajá, muy bien. Maltratar. Maltratar. virtud, Lograr. Bailar, cantar, Ajá, y todos los verbos en infinitivo terminados en ar, ¿cierto? cantidad, Ritual. Dad. ¿Qué más? Ritual. Amor. Ritual. Amor. Ajá. Borrar. Votar. Cualquiera de las Borrar. dos. Contador, Contador. Bien. Genial. Genial. Muy bien. pared, Pared. ¿Qué más? Brevedad. Ujú. Yo pongo esta. Girar. Farol. Girar. Verdad. Verdad. Ujú. Febril, por ejemplo. Comercial. Ajá. Comercial, ¿qué más? Rentar. Rentar. Ajá. Rescatar. Orientar. Rescatar. Alquilar. Alquilar. Orientador. Ajá. Orientar. reloj, Una más. estoy, Listo. Muy bien. Glaciar. Trabajar. Bien. Dorsal, por ejemplo. Borrar. Ajá. Borrar. Ar. amar,
Muy bien. Muy bien. Pelar. Todos los verbos terminados en ar, er, ¿cierto? Ahora díganme con tilde. Agudas. Organización, especialización, Corazón. Corazón. Ajá. contaduría, Listo, contaduría no es aguda, pero yo te voy a contar. Te voy a decir por aquí, capitán. la dejamos en amarillito porque después la Capitán. vamos a retomar. capitán, Capitán. Muy bien. rubí, Rubí. café, Bebé. Punzón. Punzón. Muy bien. japonés, Corazón. Ya. Bebé. Bebé. Menú. capitán, Menú. Ajá. Así alemán, terminas en vocal. alemán, No. Alemán, no. Salmón. jamás, Jamás. también, Quizás. Perú. Sofá. Vale. ¿No? después, Ajá. canción, Esas no las sabemos más, ¿cierto? Que a veces uno tiene como interiorizado más eso. Todas las que pasión, terminan en ción, ¿no? pasión, acción, Mamá, papá. Bien. también, ujú, Bogotá, Bogotá. sillón, Muy bien. raíz, maíz, Listo, raíz y maíz tampoco son agudas. Las voy a dejar ahí en amarillito. no, ¿no son aguas? No. Bien. Me las voy a dejar ahí. Vamos ahí. Entonces, según, por ejemplo. Ajá. Según. Marroquí o marroquín, Marroquí. Marroquí o marroquín. Ajá. Muy bien. sofá, bebé. Bebé ya la pusimos. Por Ya. ejemplo, acá, miren, doblez. Perú, Perú ya. Muy bien. Entonces, repasemos. Agudas. Tienen el acento en la última sílaba. Llevan tilde cuando terminan en vocal N o S. De lo contrario, no llevan. ¿Listo? Tenemos los ejemplos. Reloj, calidad, pared, actividad, vanidad, ciudad. Los verbos terminados en ar, er. Cantar, bailar, jugar, leer, soñar. También terminados en ir, ¿no? Escribir, recibir, instruir. Agudas con tilde, visión, corazón, inglés, migración, comunicación, toda es la acción que tiene el acento allí, ¿cierto? Y los verbos en pasado y futuro, verá, logré. Tenemos aquí todas estas que dijimos, ¿no? Papel, avestruz, maltratar, virtud, lograr, bailar, tratar, cantidad. Entonces, de nuevo, no es que estas no sean agudas porque no tienen tilde, sí son agudas, lo que pasa es que no tienen tilde, ¿listo? Las graves, en cambio, penúltima sílaba tiene el acento, penúltima sílaba es la sílaba tónica.
La mayoría de ellas no tiene tilde. Mesa, silla, cara, cuaderno, esfera. Ojo, no tiene que ver con la cantidad de sílabas, sino con la ubicación de la sílaba tónica. Entonces tenemos acá ángel, árbol, carácter, Sudáfrica, cárcel, césped, lápiz, azúcar, túnel. Rodríguez, López, móvil. Hernando, ventana, Jimena, Amazonas, problema, volumen, corazones, martes, lunes, viernes, jueves. Por aquí, rebelión, es aguda, religión, exacto, es aguda. Muy bien. Entonces recordemos, ellas dos se relacionan porque una tiene tilde cuando termina en vocal en S y la otra al revés. Y esa es una regla muy importante, es la regla que creo que es la única que nos tendríamos que aprender, porque las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Siempre se tildan, entonces recuerden, contamos de derecha a izquierda, última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima sílaba siempre llevan tilde. Por ejemplo, sílaba, ¿verdad? O esdrújula. O antepenúltima. Entonces, ojo, esa tiene muchas sílabas, pero su acento está en la antepenúltima. ¿Listo? Entonces, es esdrújula. Mayúscula, esdrújula, petróleo, murciélago, diagnóstico. Ojo que es diferente diagnóstico a diagnosticó a diagnostico. ¿Listo? Método, monosílabo, miércoles, filántropo, química, Álvaro, Angélica. Y aquí empezamos a ver, como desde atrás, que los nombres sí tienen ortografía. ¿Listo? Porque no es lo mismo Álvaro que Álvaro. Pues es Álvaro. O Angélica, ¿no? Es Angélica, ¿verdad? Y las palabras sobre esdrújulas, pues de nuevo, de derecha a izquierda, llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Solicítamelo, alcánzamelo, devuélveselo, demuéstraselo. ¿Listo? Todas estas son sobresdrújulas. Entonces, teníamos acá estas señoras, bueno, espérenme. Importantísimo, esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. ¿Listo? ¿Cuándo llevan tilde las agudas? Cuéntenme. Cuando terminan en N, Ajá, N, S o vocal. Las graves. En las demás, excepto N, S o vocal. Listo, entonces. Las graves es al revés, cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Esdrújulas y sobresdrújulas siempre. ¿Listo? Esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Siempre. ¿Listo? Importante que tenemos palabras que nos cambian el significado de acuerdo con la tilde. ¿Listo? Entonces, fíjense. Una cosa es continuo, otra cosa continúo, otra cosa continuó. Práctico, practico, practicó. ¿Sí lo ven? Ejército, ejercito, ejercitó. Entonces, fíjense cómo, de acuerdo con las tildes, se da lugar a sustantivos o a verbos, ¿cierto? Y verbos en pasado o en presente. Practico en presente, ejercito en presente. O practicó en pasado, ejercitó en pasado, continuó en pasado. ¿Listo? Citará, citara, citará.
Entonces, miren, cítara es un instrumento sustantivo, citara es un verbo, ¿cierto? En subjuntivo, que citara, citará en futuro. Joven y jóvenes, como estábamos hablando ahorita, importante ver que joven es grave, por eso no lleva tilde, aunque hagamos mucha fuerza. Joven, pues sí, hacemos fuerza porque tiene acento, pero la tiene en la penúltima sílaba, por consiguiente es grave, termina en N, no lleva tilde. ¿Listo? Imagen, imágenes. Margen, márgenes. Origen, orígenes. Examen, exámenes. Entonces, ojo aquí con estas palabras, que su plural es esdrújula, entonces sí llevan tilde, pero el singular es grave, terminado en N. Cuando tenemos palabras graves terminadas en N, S o vocal, no marcamos tilde. ¿Listo? Miremos estas otras. Hábito, habito, habitó. Perdón, al revés. Habitó, hábito, habito. Gráfico, perdón, gráfico, gráfico, gráfico. Ánimo, ánimo, ánimo. Último, último, último. ¿Cierto? Al que le podemos añadir la que acabamos de decir. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto y está generándonos un poquito de interferencia. ¿Quién será? Entonces, de nuevo, una cosa es diagnóstico, otra cosa es diagnóstico y otra cosa es diagnóstico. ¿Listo? Muy importante comprender cuál tipo de palabra es la que tengo allí enfrente. ¿Listo? Muy importante. Importante también ver que a veces tenemos palabras compuestas. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Importante ver que a veces tenemos palabras compuestas como físico-químico. Entonces, si son dos palabras distintas, las unimos con el guioncito. Si es una sola palabra, solamente le marcamos una tilde. ¿Listo? Porque es una sola palabra. Entonces, buscamos dónde tiene la tilde esa palabra. Lo mismo acá. Electromagnético, una sola palabra. Entonces, miramos dónde tiene el acento esta palabra. Aquí. Esdrújula, tilde. En cambio, 15º, ¿qué tipo de palabra es? Sobre esdrújula. No, 15º es grave. ¿Dónde haces la fuerza? Perdón. Ajá, no te excuses, está bien que te equivoques, para eso es esto. Para que nos demos cuenta de que no es la cantidad de sílabas que aparezcan allí, sino en dónde tiene el acento. ¿Listo? Lo mismo 13º, no es acá en décimo. ¿Cierto? Porque aquí no tiene no tiene el acento. No es ahí. El acento es acá. Entonces la palabra es grave, 13º. Santa Fe tiene tilde cuando es una sola palabra porque es aguda y termina en vocal. Cuando son dos palabras no lleva tilde. Y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, y vamos a hablar de los monosílabos. ¿Listo? Muy importante esto, de nuevo, mirar, pensar, pronunciar, decirlo en voz alta para que ustedes se den cuenta de dónde hacen la fuerza y de acuerdo con la ubicación de esa fuerza, de esa sílaba tónica, ustedes van a decir aguda, grave, esdrújula sobre esdrújula y ya saben, agudas tienen tilde cuando terminan en vocal en S,
graves al contrario, esdrújulas y sobresdrújulas siempre. ¿Listo? Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio. Miremos estas palabras entre todos y ustedes me van a decir qué clase de palabra es y si lleva o no lleva tilde. Cuéntenme. Zoológico. ¿Qué clase de palabra es zoológico? Esdrújula. ¿Lleva o no lleva tilde? Sí. ¿En dónde? ¿En qué sílaba? En la antepenúltima. ¿Y cuál es esa? Lógico. Lo. El lo. Muy bien. Muy bien. Jamás. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda, ¿Lleva o no lleva tilde? sí, ¿En dónde? en la última A. Ah, en más. Entonces digan, en más. Muy bien. Muy bien. Árbol. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Grave. Lleva Muy bien. en la Ahí está la primera tilde. A. La- Muy bien. Piedad. Piedad. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda, pero no lleva tilde. Muy bien. Matemáticas. Esdrújula lleva tilde en la primera A. En la primera, por acá. La segunda. En la segunda. Muy bien. Leer. Aguda. Aguda. ¿Cierto? No lleva tilde. ¿Por qué? Termina en ere. Porque no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Muy bien. Después. Aguda. Muy bien. Acatar. Aguda. Aguda. Muy bien. Profe, en ese orden de ideas, todos los verbos en infinitivo son agudos, ¿no? Ajá. Ajá. Muy bien. Labial. La, Grave, Aguda. ¿Dónde hacen la fuerza? Digan labial. Ajá. labial. Labial. Ajá. En Como esta. aguda. Es aguda. Muy bien. Muy bien. Doblez. Es grave. O sea, dices dobles. Aguda. Es aguda. Aguda. Es aguda, ¿cierto? La que es grave es dobles. ¿Verdad? Aguda. Ujú. Mira, porque esta sí tiene la fuerza acá, mientras que esta tiene la fuerza acá. ¿Listo? Doblez. Y esta es la diferencia entre esta y esta. Entonces, este es el sustantivo, ¿cierto? Mientras que este es el adjetivo, dobles. O también el verbo, quiero que dobles la ropa. Dorar. ¿Verdad? Aguda. Aguda, muy bien. Aceptar. Aguda también. Aguda, muy bien. Dominar. Dominar. Aguda. Muy bien. Botella. Bo-
Botella. 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 Grave. Grave, muy bien. Fíjense que es importante decirlas. Pronunciarlas. Canción. Aguda. Aguda. Aguda, muy bien. Lleva tilde Bar. en la O, ¿verdad? Bar. Canción. Bar. 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 ¿Esta cómo es? Bárbaro. 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 Esdrújula. Esdrújula, muy bien. Esdrújula, sí. Esdrújula, ¿no? En la antepenúltima tiene la fuerza. Montaña. Bárbaro. Montaña. Montaña es esdrújula. Esa dices montaña. Grave, grave. Monta. Es grave. Grave. Muy bien. Montaña. Montaña. Corazón. Esa ya la dijimos de ejemplo por ahí, ¿no? Aguda. Abanico. Abanico. Sí. Esdrújula. El acento. En la segunda A. Es acá, mírenlo. Pronúncienla. Es grave. Abanico. Ajá. Abanico. ¿Sí o no? ¿O es abanico? También podría ser aguda, ¿cierto? Si yo le pongo la tilde a la O. Abanico. Es grave. Si yo le pongo la tilde a la O, pues es aguda, ¿verdad? Y entonces fíjense que ahí además el computador les está dando pistas porque les marca como erróneas unas palabras y abanico no. Entonces tenemos que tener cuidado porque el computador no sabe cuándo es cuál. Entonces, en este caso, para él va a ser correcta cualquiera, ¿sí? Porque él no entiende el contexto. Tenemos que nosotros, como somos el humano inteligente, ayudarle a saber cuál es, ¿sí? Porque él no sabe. ¿Sí ven que todas me las marca correctas? Bueno, estas porque están separadas aquí por las sílabas. Pero todas me las marca correctas. Es porque todas son correctas y él no entiende cuándo tendría que marcar una y cuándo la otra. ¿Listo? Entonces es importante no confiarnos del autocorrector. Porque a veces él no sabe todo. Y nos toca a nosotros saber. ¿Listo? Entonces, fíjense, podemos tener abanico, que es grave, o abanicó, que es aguda. ¿Cierto? En algunos lugares hablan del verbo abanicó como ventilar, ¿cierto? Cama. ¿Qué tipo de palabra es cama? Cama. Grave, muy bien. Santa Fe. Aguda. Aguda, ¿cierto? Tiene tilde. Ujú. Resumen. Grave. Grave. Oscar. Muy bien. Grave. Lógica. Esdrújula. En el acento en la O. Esdrújula, ¿cierto? Ángela. Esdrújula. Esdrújula. Muy bien. Fíjense que el computador no me la marcaba. Entonces, de nuevo, importante que yo sí sepa. Nubes. Grave. Muy bien. La siguiente. Pólvora, esdrújula. 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 Muy bien. Sólido, esdrújula. Sólido también es esdrújula. Muy bien. Cuaderno, grave. Cuaderno grave. Oscar.
Grave. Grave. Grave, ¿con tilde o sin tilde? Con tilde. Con tilde. Tilde, ¿cierto? Porque es terminada diferente a vocal en S. Colombia. ¿Qué será Colombia? Pues, ¿qué tipo de palabra? Grave. Grave, muy bien. Química. Esdrújula. Esdrújula, muy bien. Eugenia. Grave. Grave. Muy bien. Le hacemos la fuerza aquí. Sin tilde. Eugenia. Eugenia. ¿Listo? Sean exagerados cuando estén así haciendo la práctica. No pasa nada. Gato. Grave. Ajá, muy bien, grave. Mesa. Grave. Grave. Caballero. Caballero. Esdrújula. Esdrújula. No sé. ¿Seguros? Grave. 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 Es acá, ¿cierto? Es acá donde tiene la fuerza. Grave. Recuerden, no es el número de sílabas, sino dónde está la fuerza. Esta, por Bien. ejemplo. Célebre. 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 Grave. Entonces, vamos pues. Porque célebre Es es Tiene diferente de diferentes. celebre. En la primera es Celebré. Célebre. Ajá, muy bien. Son diferentes todas. Entonces, célebre, ¿cómo es célebre? Aguda, grave, esdrújula. Célebre. Célebre. esdrújula en la primera tilde. Esdrújula. Muy bien. Y ojo que es diferente de celebre. ¿Cómo es celebre? Eso sería grave. Muy bien, grave. Muy bien, grave. Y celebré. Esa sería aguda. ¿Dónde tiene la tilde? En la última E. Muy bien. ¿Sí? Fíjense. Sí. Sí, en la última E. Celebré. Celebré. Ujú. Miren, si me confiara el autocorrector, él me dice, no, ahí está mal. No, ahí está bien. Agua. ¿Cómo es agua? ¿Agua qué es? Agua. Grave. Muy bien. Agua. Agua. Aquí. Agua. Páncreas. Esdrújula. Esdrújula. Muy bien. Esdrújula. Computador. Esdrújula. ¿Seguro? Dila de nuevo. Computador. No, grave. De nuevo. Computador. Computador. ¿Sobre Grave. esdrújula? Puta. Oh, Grave. no. Esdrújula. No. Díganla de Grave. nuevo. Grave. Computador. Aguda. Muy bien. Aguda. Aguda. Computador. ¿Sí? Diferente de cómputo, que esa sí es esdrújula. Esta sí es esdrújula, cómputo.
O computar. Esa es grave, esa es aguda también. Si alguien computa unos datos, esa es grave también. Miren esto. ¿Listo? Importante que la pronuncien para que se den cuenta de dónde está la fuerza. Mundial. Mundial. Grave. Mundial. O sea, dices mundial. Aguda. Aguda, dices mundial. ¿Cierto? En cambio, mundo, esa sí es grave. Mundo. Mundial, aguda. Si este es médico, ¿cómo es? Médico de esdrújula. Muy bien, ¿dónde lleva la tilde? En la E. Perfecto. Pero si es médico, Ah, no, es otra cosa. ¿y Ya qué? es grave, es grave. Muy bien, eso sí ya es grave porque me dedico sola, entonces no, grave. ¿Listo? Médico, medico, ¿listo? Diferente. Celular, La esdrújula. no, porque no dice Ah, no, celular. perdón. Ah, no, celular, sí. Ese es grave. Aguda. Entonces, miren, Pero- esta sí es celular. esdrújula, célula, Ah, sí. Sí, ¿cierto? En cambio, sí, celular, es aguda. aquí, Es aguda, sí. Célula sí esta es esdrújula. esdrújula. Amor, Amor. Ese es aguda. muy bien. Comunicación Comunicación. fácil, Aguda. muy bien. Ratón, Aguda. muy bien. Simpático, Esdrújula. muy bien. Café, Sí. Aguda. aguda, tiene tilde porque termina en Sí. vocal, ¿cierto? Café. Sí. Razón, Aguda también. muy bien, aguda. Cordón también es aguda. Aguda, ajá. Inés, Fácil es grave. Aguda. aguda, con tilde o sin tilde. Tilde. Muy bien, Inés. En la última, ¿cierto? Inés. Azúcar. Esa la dijimos por ahí Azúcar. atrás. Grave. Grave. Muy Grave bien. en la Muy bien. Álbum. Grave. Grave. Con tilde. Álbum. ¿Listo? Importante Útil. que el Grave. plural es álbumes. ¿Listo? Porque a veces la Álbum. gente pone álbumes con N y es con M. M de mamá. Álbumes. ¿Vale? Útil. Grave. ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde. Bien, porque no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Fanático. Pana. Pana. Esa es esdrújula. Muy bien, esdrújula. Entonces siempre lleva tilde. Fanático. Frágil. Grave.
Dócil. Grave. Muy bien. Tildada. Tildada. Exacto. Túnel. Grave. Grave. Tilde en la U. Grave. Con tilde en la U. Muy bien. Fácil. Grave. Y tilde en Grave la A. con tilde. Muy bien. Grave. Y tilde. Grave sin tilde. Muy bien. Si esto fuera Omar, Omar, ¿cómo es? Grave. Grave. Sería aguda. Aguda, exacto. Si fuera Omar, entonces sería grave, ¿cierto? Néctar. Nec. Por eso, grave, esdrújula. Grave. Tildada. Grave. Grave. Ajá. Tildada. Néctar, grave. Ajá. Aguda, Cámara. grave. Esdrújula. Esdrújula. Muy Tildada. bien. Y párroco. También. Esdrújula y tildada. Muy bien. Ujú. Uno no dice párroco. Uno no dice parrocota. Muy bien. Listo. Entonces, fíjense el ejercicio. Me gustaría que en esta semana practicaran así. De pronto, en algún momento, cogen y empiezan y miran un parrafito que escriban y buscan y dicen, bueno, ¿esta cómo es? Grave, aguda, en un parrafito chiquitito que tengan de 2 líneas y ahí van cogiendo, van haciendo, digamos, este ejercicio de pronunciarlas. Fíjense cómo es de útil pronunciarlas, que no es tan intuitivo, nos toca hacer el esfuercito y mirar de verdad dónde es que hacemos la mayor fuerza, ¿cierto? Muy importante que ustedes puedan volver a las, aquí a la infografía que tenemos de la unidad 1, pues igual se las voy a leer aquí, porque me parece muy importante poder resumir con ello, que aprender a marcar tildes no solo es útil, sino necesario para una comunicación sin ambigüedades. Todas las palabras tienen acento. Para reconocer en dónde está, pronúncialas y presta atención al momento en el que haces la mayor fuerza en la voz. Lo sentirás en el estómago. Practica con estas prácticas palabras. Público, publico, publicó. Continuo, continuó, continuó. No todas las palabras tienen tilde. Depende del tipo de palabra y de las reglas de ese tipo de palabras. Solo debes aprenderte una regla. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal, N o S. Las graves, al contrario. Las esdrújulas y sobresdrújulas siempre se tildan. ¿Listo? Igual ustedes pueden entrar a repasar. Importante, el uso del diccionario. ¿Sí? Que lo tienen aquí a la manito. Cuando hacen clic, a mí ya me sacó de la plataforma porque llevaba mucho rato. Pero ya ahí vamos. Porque el diccionario me ayuda a saber palabras que pronunciamos mal, como esta. ¿Cómo decimos esa palabra? ¿Cómo decimos esta palabra todo el tiempo? Panel. Panel, ¿cierto? ¿Y cómo es? Miren. Es aguda. Entonces no es panel, sino Panel. panel. ¿Sí? Si fuera panel llevaría tilde. Es panel. ¿Sí? Tanto cuando hablamos del grupo de personas que hace parte, por ejemplo, de un simposio, de un congreso, que van a tratar un tema, panel. O, por ejemplo, paneles solares, paneles de revestimiento. ¿Sí? Palabras que decimos mal. ¿Por qué? Porque la gente las toma, las dice, las usa y uno pues simplemente repite, ¿cierto? El diccionario nos ayuda a saber cómo son las palabras correctas. Panel. Entonces,
A partir de hoy ya no van a decir más panel, van a decir panel. ¿Listo? Panel. Y a los que los critiquen, pues los invitan muy cordialmente a visitar el diccionario para que sepan que se dice panel. Se escribe panel. La palabra en español es panel. ¿Listo? Muy importante. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron hoy? ¿No Muy están? bien, con bastante aprendizaje. Súper. Listo. Quiero que, como les dije, quiero que practiquen toda la semana con sus palabras, las que empiecen a escribir y se pregunten si es grave, aguda, y entonces, de acuerdo con eso, si lleva o no lleva tilde. Recuerden que acá nosotros tenemos un espaciecito cortitico de práctica. Su práctica, digamos, más importante es el día a día. ¿Listo? Lo que quieran compartir en los foros, buenísimo. Muchas gracias. Si ustedes mismos dicen, Muchas no, me gracias a equivoqué todos. en el chat y me pasó esto, pueden compartirlo en el foro para que todos podamos aprender ahí de los errores. Recuerden que es importante equivocarse porque a partir de equivocarse, pues ustedes aprenden cuál es la forma correcta. Entonces no se excusen si se equivocan. ¿Listo? Nos vemos entonces la semana entrante. Muchos éxitos, muy juiciosos con el curso. No olviden entrar a la plataforma. Y yo estaré también muy atenta a los foros de interacción, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Feliz día. Lo mismo, Gracias. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos.